Antes de que multitudes fueran sanadas, antes de que los muertos volvieran a la vida, antes de que su nombre fuera conocido alrededor del mundo como el apóstol de la fe, solo había un niño pobre en una aldea de Inglaterra. Smith Wigglesworth nació en 1859 en Manston, en el interior de Yorkshire, en una familia tan humilde que comenzó a trabajar a los 6 años para ayudar a sostener su hogar. Era solo un niño entre el humo de las fábricas, las herramientas pesadas y la dura realidad del mundo industrial. Pero había algo diferente en ese chico. No tenía educación, no tenía acceso a la cultura, no sabía leer ni escribir, pero el cielo ya había marcado su nombre. A los 8 años escuchó por primera vez en una pequeña iglesia metodista el mensaje de la cruz. El predicador decía con sencillez: Jesús murió por ti. Esa frase, que para muchos era común, atravesó el corazón de Smith como una espada de fuego. Esa noche entregó su vida a Cristo. La fe que nació allí era cruda, simple, pero completamente sincera. No comprendía todo, pero creía en todo lo que estaba escrito en la palabra. Lo más extraordinario es que incluso sin saber leer, comenzó a orar por los enfermos y ver a personas ser sanadas. Smith creció en un tiempo en que la religión era fría, el pecado estaba normalizado y la fe genuina parecía extinta. Pero él no fue moldeado por su entorno. Mientras la mayoría buscaba comodidad, él buscaba consagración. Mientras otros buscaban explicaciones, él buscaba la presencia. Su fe no se basaba en libros de teología, sino en una comunión directa con un Dios vivo. A los 20 años se casó con Polly, una mujer llena del espíritu que sería fundamental en su formación. Fue ella quien le enseñó a leer, y el único libro que eligió leer a lo largo de su vida fue la Biblia. Nada más. Ni periódicos, ni revistas, ni otro libro, solo la palabra de Dios. Y lo hacía todos los días una y otra vez, hasta que no solo estuviera en su mente, sino en su sangre, en sus huesos, en cada fibra de su ser. Smith Wigglesworth nunca fue conocido por ser pulido, elocuente o intelectual, pero había algo en su vida que lo hacía inconfundible. Él llevaba la presencia de Dios. Después de aprender a leer con su esposa Polly, Smith tomó una decisión que marcaría todo su ministerio. Solo leería la Biblia, ningún periódico, ninguna revista, ningún otro libro. Decía que el mundo ya ofrecía demasiadas distracciones y que no valía la pena ocupar la mente con aquello que no traía vida. La Biblia era su fuente, su alimento, su arma y su brújula. La leía con temor, con hambre, con fe. Su caso era conocido por su ambiente de reverencia. No se toleraba ninguna conversación frívola, broma carnal o comentario inútil. Era como si su hogar fuera una extensión del altar de Dios. Se cuenta que un día un pastor llegó a su puerta con un periódico bajo el brazo y Smith lo recibió diciendo: «Deja esa cosa de la fuera. Aquí solo entra la verdad». Esta dedicación a la palabra no era teórica, era viva. Creía que lo que estaba escrito debía ser vivido. Ayunaba constantemente, oraba en todo momento. Nunca pasaba más de 30 minutos sin orar y nunca oraba más de 30 minutos seguidos porque vivía en oración continua. Su corazón estaba completamente separado del mundo. Decía: si quieres los mismos resultados que yo, vive la misma vida que yo vivo. Una vida de muerte para el yo y rendición total al Espíritu Santo. La santidad para él no era una doctrina, sino un estilo de vida. No aceptaba convivir con el pecado ni excusas para la debilidad espiritual. Era duro, directo, hasta ofensivo para algunos. Pero los cielos reconocían su voz. Cuando oraba, los demonios salían, las enfermedades retrocedían y el ambiente cambiaba. Era imposible estar cerca de él y seguir viviendo de forma superficial. Había algo en sus ojos, en su tono de voz, en su presencia, algo que confrontaba. No era popular, pero era peligroso para el infierno. Esa era la base de todo lo que vivía. Una vida de oración constante, ayuno regular, comunión con el Espíritu Santo y obediencia radical a la palabra. Mientras muchos buscaban poder para impresionar, Smith buscaba pureza para agradar. Y por eso Dios le confió un nivel de autoridad espiritual que pocos experimentaron, porque el poder de Dios no descansa en los talentos, sino en la santidad. Y Smith Wigglesworth entendió esto desde el principio. Su fe no era teórica ni educada. Era viva, cruda, audaz e innegociable. Creía en cada palabra de la Escritura como si hubiera sido escrita directamente para él. Y si Dios dijo algo, entonces estaba hecho. Punto final. No discutía, no racionalizaba, no aceptaba excusas. Él creía. Y esa fe simple pero profunda lo convertía en un gigante espiritual. Decía: no me muevo por lo que veo,
me muevo por lo que creo. Era conocido por expulsar la incredulidad del ambiente como una plaga. Si alguien decía, tal vez Dios no quiera sanar, él cortaba la conversación de inmediato. Su personalidad era directa, a veces hasta ruda. No perdía tiempo con conversaciones tibias o religiosidades fingidas. Cuando entraba a un lugar, traía el cielo con él o exponía el infierno que había allí. Era amado por unos, criticado por muchos, temido por otros, pero era respetado. Su vida de oración no era de rituales, era como respirar. Decía, nunca paso más de 30 minutos sin orar. Y también decía, nunca oro más de 30 minutos. No por limitación, sino porque mi vida es una oración continua. En cualquier momento, en cualquier lugar, él estaba en comunión con Dios. Oraba caminando, oraba sentado, oraba predicando, oraba en silencio, oraba con gemidos, oraba en lenguas, oraba con lágrimas, oraba con autoridad. Su fe provenía del lugar secreto, pero se manifestaba en público con poder. Era común que expulsara enfermedades con órdenes secas y directas. En el nombre de Jesús, sal. Y los tumores desaparecían. A veces colocaba su puño en el estómago de un enfermo y decía, no te estoy golpeando al diablo. Su fe no pedía permiso, tomaba lo que la cruz conquistó. Smith creía que el Espíritu Santo no habitaba en un corazón dividido. Por eso purificaba su mente, sus labios, sus actitudes y mantenía su conciencia limpia delante de Dios. Su altar era constante, su corazón sensible y su fe inflamable. Sabía que Dios usaba vasos rotos, pero no vasos sucios. Por eso vivía en autoevaluación, confesión y humillación ante el Señor. Y cuanto más se vaciaba, más Dios lo llenaba. La fe de Smith no era natural, era sobrenatural. No venía del esfuerzo humano, sino de la intimidad con el Espíritu Santo. Por eso cuando él oraba, el cielo respondía, porque no hablaba de Dios, hablaba con Dios. Y eso hace toda la diferencia. Smith no veía la enfermedad como algo natural. Para él, la enfermedad era una afrenta al sacrificio de Cristo. No era simplemente un problema médico, sino un enemigo espiritual. Y lo trataba como tal. Cuando oraba por un enfermo, no susurraba suaves peticiones. Ordenaba con voz firme, con autoridad, como alguien que sabe que lleva el poder de Dios dentro de sí. No era emoción, era convicción. Creía que Jesús no solo podía sanar, sino que quería sanar. Y más aún, ya había provisto la sanidad a través de la cruz. Su teología era simple y profunda. Si está en la palabra, es mío. Si Jesús llevó nuestras dolencias, entonces ya no tienen derecho a quedarse. Era común que actuara de maneras que escandalizaban a los religiosos. Un día un hombre llegó con un tumor en el estómago. Smith no dudó. Le dio un golpe seco en el abdomen y dijo, en el nombre de Jesús, sal. El hombre cayó. Algunos gritaron, lo mataste. Pero segundos después se levantó curado. Smith no era agresivo por temperamento, era violento con las tinieblas. Decía, nunca tengas compasión de él, la enfermedad no es tu amiga. Trátala como enemiga y huirá. En otra ocasión, una mujer con cáncer terminal fue llevada en una camilla. Él oró, expulsó la enfermedad y ella comenzó a levantarse lentamente ante una multitud que lloraba y glorificaba a Dios. Los hospitales comenzaron a llamarlo. Casas fueron transformadas en salas de sanación. El nombre de Jesús era exaltado y no había espectáculo ni manipulación, solo fe. Pero siempre dejaba claro, no soy yo, es Cristo en mí, el mismo Cristo que habita en ti, si crees. Wigglesworth también creía que la sanidad no solo era física, sino espiritual, emocional, completa. Por eso muchas veces oraba por las personas y junto con la curación eran liberadas de opresiones demoníacas, bautizadas con el Espíritu Santo y restauradas en su fe. No era un ministerio de marketing, era un ministerio de milagros, un ministerio de confrontación, porque cada enfermedad sanada era una proclamación viviente. El reino de Dios ha llegado. Y él decía, cuando la fe se levanta, él huye. Cuando el nombre de Jesús es exaltado, ninguna enfermedad puede resistir. Wigglesworth no aceptaba la gloria para sí mismo. Siempre apuntaba hacia Jesús porque sabía que el Espíritu que operaba a través de él estaba disponible para todo creyente que se entregara completamente. Y ese era su mayor deseo, que otros se levantaran con la misma fe, la misma santidad y la misma audacia para sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Wigglesworth no solo sanaba a los enfermos, enfrentaba la muerte misma con la misma autoridad. Para él resucitar a los muertos no era algo extraordinario, era simplemente obedecer la palabra que dice: sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos,
resucitad a los muertos. Él lo creía como quien cree que el sol saldrá mañana, y por eso los muertos se levantaban. Los relatos son diversos y algunos de ellos simplemente increíbles, pero para quien cree en el poder de Dios, nada es imposible. Se cuenta que una vez fue llamado a orar por un joven que acababa de fallecer. El cuerpo ya estaba frío. La habitación estaba en silencio, llena de luto. Smith entró, ordenó que todos salieran y se quedó solo con el cuerpo. Entonces hizo algo impensable. Levantó al muerto, lo apoyó contra la pared y dijo: «En el nombre de Jesús, camina». El cuerpo cayó al suelo sin vida. Lo levantó nuevamente con lágrimas en los ojos y fuego en su voz. «En el nombre de Jesús, camina». Por segunda vez el cuerpo cayó, pero Smith no se detuvo. Por tercera vez levantó ese cadáver y gritó con fe: «Te dije, en el nombre de Jesús, camina». El hombre abrió los ojos, respiró y comenzó a caminar. La habitación de luto se convirtió en altar de gloria. El llanto de la muerte se transformó en clamor de avivamiento. Relatos como este se repitieron muchas veces en su ministerio. Algunas fuentes hablan de 14, otras de 23 personas resucitadas a lo largo de su vida, y entre ellas estaba su propia esposa Polly. Cuando Polly falleció, Smith oró con tanta fe que ella volvió a la vida y abrió los ojos. Conversaron brevemente, pero luego ella dijo: «Smith, el Señor me está llamando. Déjame ir con paz». Él respondió: «Si ese es su deseo, no puedo retenerte». Y ella partió. Él creía que si Jesús venció la muerte, los hijos de Dios también deben caminar sobre ella con autoridad. Decía: «La muerte es una mentira cuando se enfrenta a la vida de Cristo, porque para Él la fe que sana es la misma que resucita. No hay división. Solo hay un Dios poderoso y un nombre sobre todo nombre, Jesús». Smith Wigglesworth vivió como quien ya había muerto para el mundo, y por eso no temía al final. Creía que hasta el último suspiro, el creyente tiene autoridad para manifestar el reino. Y si Dios quisiera, hasta los muertos se levantarían de nuevo, porque la fe que habita en un hombre lleno del Espíritu Santo no reconoce fronteras, ni siquiera la del sepulcro. Smith Wigglesworth fue un hombre de fe, incluso antes de conocer el bautismo en el Espíritu Santo. Ya oraba por los enfermos, ya creía en las promesas, ya vivía apartado del mundo, pero había algo que aún no había experimentado: la unción de poder que Jesús prometió. Solo después de mucho tiempo convertido y ya en el ministerio, tuvo un encuentro que cambiaría todo. Fue invitado a una reunión en Sunderland, Inglaterra, donde los cristianos estaban siendo bautizados en el Espíritu y hablando en lenguas. Al principio él era escéptico, lo consideraba innecesario, incluso extraño, pero algo lo inquietaba por dentro, un fuego que aún no se había encendido. En la reunión vio a hombres y mujeres sencillos, siendo llenos de gloria, siendo transformados, y su corazón comenzó a arder. Entonces se arrodilló y clamó: «Señor, yo también quiero». Esa noche Smith Wigglesworth fue bautizado con el Espíritu Santo. Lenguas extrañas fluían de sus labios y una onda de poder invadió su alma. Después dijo: «En ese momento recibí una nueva unción. La Biblia se hizo viva de una manera que nunca había sido. Mi predicación cambió, mi fe creció y me convertí en un nuevo hombre». Después de ese bautismo, todo se intensificó. Predicaba con fuego. Cuando hablaba en lenguas, el ambiente temblaba. El Espíritu Santo no era para él una teoría. Era una persona viva, real, presente. Decía: «Nunca subo a un púlpito sin orar en lenguas antes, porque quiero hablar bajo la unción y no desde mi inteligencia». Wigglesworth creía y enseñaba que el bautismo en el Espíritu Santo no era un lujo, era una necesidad. Era la diferencia entre caminar en lo natural y operar en lo sobrenatural. Y no solo hablaba en lenguas, también profetizaba. Varias veces durante sus mensajes interrumpía la predicación con palabras de conocimiento y discernimiento. Decía nombres, describía enfermedades, llamaba a personas del medio de la multitud. Él oía la voz de Dios con claridad. Una vez paró una reunión y señaló a una mujer al fondo de la iglesia: «El Señor te está sanando ahora de un cáncer que los médicos dijeron que era incurable». Ella cayó en llanto. La semana siguiente trajo el examen. Ya no había tumor. También profetizó tiempos futuros. Dijo que habría un movimiento del Espíritu donde la palabra y el poder caminarían juntos, que el Espíritu Santo se movería con pureza y autoridad en los últimos días. Una generación llena de palabra, llena de espíritu y llena de fe. Wigglesworth anhelaba esa presencia. Cuando oraba en lenguas, el ambiente se transformaba. Un hombre entró una vez en su casa y cayó de rodillas llorando solo por estar cerca de él.
El nivel de unción era tan palpable que las personas sentían convicción de pecado solo al estar a su lado. Decía: si estás lleno del Espíritu Santo, serás un peligro para el infierno y un canal de gloria para el cielo. Porque él sabía que el Espíritu Santo no vino solo para consolarnos, vino para capacitarnos, encendernos y usarnos para manifestar el reino de Dios con poder. Smith Wigglesworth caminaba con el Espíritu como un amigo íntimo. Oía su voz, obedecía sus mandatos y dependía completamente de él. Y por eso el mundo natural no podía explicar lo que hacía, porque lo que lo movía no era fuerza humana, sino el propio Espíritu de Dios en furia santa. M. Wigglesworth vivió 87 años, pero el tiempo nunca fue capaz de apagar lo que Dios hizo a través de él. Murió en 1947 tranquilamente en una reunión de pastores, sin enfermedad, sin dolor, sin agonía. Simplemente partió como un hombre que cumplió su misión y escuchó desde el cielo: buen siervo y fiel. Pero su muerte no fue un fin, fue una semilla, porque el legado de un hombre lleno del Espíritu Santo nunca muere. Wigglesworth predicó en decenas de países, llenó auditorios, pero nunca buscó fama, nunca usó escenarios para promoverse a sí mismo. Solo quería que Cristo fuera exaltado. Y toda su vida gritó esa verdad: Jesús aún sana, Jesús aún salva, Jesús aún bautiza con el Espíritu Santo y Jesús aún resucita a los muertos. Miles fueron sanados, cientos fueron liberados, vidas fueron restauradas, naciones fueron sacudidas. Pero el mayor impacto fue invisible: el despertar de una fe viva en el cuerpo de Cristo. Él profetizó que en los últimos días el Señor levantaría una generación que caminaría en mayor poder, mayor gloria y mayor santidad que cualquier otra generación anterior. Dijo que veríamos la palabra y el Espíritu caminando juntos, y que esa combinación incendiaría al mundo con el mayor avivamiento de la historia. Esa generación, dijo, no dependería de nombres, placas o títulos. Estaría compuesta por hombres y mujeres comunes, pero totalmente rendidos. Personas que no aman sus vidas, que viven de rodillas, que conocen la voz del Espíritu más que la opinión de los demás. El legado de Smith Wigglesworth no está en libros, está en fuego, en fe viva, en vidas que decidieron no vivir más en lo natural, sino operar en lo sobrenatural. Si te gustó el contenido, por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga. Un abrazo.